Bibliotecarios a la distancia. Los guardianes de los libros comparten contigo las historias que trascienden la distancia. Porque la distancia debe ser memoria y no olvido. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que muy bien. Bueno, estamos a 1 de octubre del 2025 y pues bueno, este es un tema muy actual, creo yo, un tema que de cierta manera ya todos estamos utilizando, ¿no? Este tema es transformación de los procesos educativos en tiempos de la IA. Y bueno, utilizamos la inteligencia artificial ya para muchas cosas, ¿no? Por ahí hace ya un rato íbamos a un curso y recuerdo que un compañerito por ahí le preguntaba a su IA del WhatsApp todo y le contestaba todo. Entonces, afortunadamente o desafortunadamente, la gente la está ocupando para muchas cosas. Creo yo que hasta para leer el tarot, imagínense ya a qué nivel estamos, ¿no? Entonces, no sé si sea bueno, no sé si sea malo. Lo que sí creo es que de repente, pues ya la gente en lugar de investigar, de platicar, porque también he visto que hay personas que lo ocupan para platicar, para conversar, y pues no, realmente creo yo que para conversar no hay nada mejor que un ser humano que nos escuche y nos entienda, que también hay por ahí he leído que también la están, actualizando para que sienta emociones y sentimientos. Híjoles, qué difícil y qué terrible, creo yo, ¿no? Pero bueno, en este programa que vamos a hablar básicamente de cómo la IA tiene algo que ver o mucho que ver en la educación y cómo está transformando la forma de estudiar de los chicos, de enseñarles a los chicos, desde los maestros como a los estudiantes, y cuál es el proceso que pasa en todo esto. Y pues bueno, para este programa, quien me va a acompañar, como ustedes siempre saben, es mi querido flaquito Antonio. Antonio, bienvenido. Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien, ahí no tan atareados por las manifestaciones que hay en apoyo a esta flotilla que trata de romper el cerco hacia Gaza y que hay manifestaciones en todo el mundo, pues hay nuestra solidaridad y pues buenas noches y con este tema harto interesante precisamente en la jornada de este domingo que acaba de pasar. eh, Casualmente me encontré con un artículo sobre la inteligencia artificial de Ajá. Alejandro Montes y habla de la cuarta revolución industrial y de cómo la IA, la inteligencia artificial, está siendo adaptada a tecnologías con esferas físicas, biológicas y digitales, y cómo precisamente eso implica o nos va a implicar a todos o nos está implicando cambios en los métodos didácticos. Entonces, este tema es súper actual, va a estar en, como se dice, en boga mucho tiempo hasta que acabe esta transición y pues yo creo que no podemos ni imaginar la magnitud de lo que viene, porque yo creo que ni siquiera podemos ahorita entender la magnitud de lo que implica la inteligencia artificial, que bueno, ya nuestro invitado nos va a comentar más a fondo. Ujú.
el proceso, ¿no? Un poco que tiene que ver con el proceso de la inteligencia, si es inteligencia, si genera conocimiento, si es artificial, si ya no es tan artificial y cómo se inscribe dentro de los procesos educativos. Entonces, bueno, antes de presentar a nuestro invitado, este, les digo, suscríbanse, compartan para que podamos allí monetizar y pagar la plataforma. Este, pero bueno, también para que se extiendan Flojera. estos programas. De todas maneras, ahorita estamos transmitiendo por Facebook, pero Sí, no, no, no. vamos a tratar de subir estos programas a YouTube para que estén en las dos plataformas, pero por el momento ahorita estamos solo en Facebook. En Facebook. Entonces, ay, aquí le di a uno que no era. Entonces, ¿dónde déjenme ver? Aquí está ya. Bueno, nuestro invitado es un ya conocido aquí de Bibliotecarios a De la Distancia, nos ha bibliotecarios. acompañado en varios programas, lo pueden ustedes buscar allí en nuestros videos de Facebook, quizá en algunos de YouTube. Y él es Legi Soriano Toledo, bueno, no sé si es Legi o Legi, ahorita nos va a decir. Leí. Legi Soriano Toledo, que es egresado de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía de la EMBA como licenciado en Biblioteconomía. Él inició su carrera participando en pequeños proyectos vinculados al quehacer bibliotecario. En el año 2000 se incorporó al Fomento Cultural Banamex en su biblioteca especializada en arte, que dicen que es una de las más amplias y completas, si no del mundo, por lo menos del país, quizás la más, donde gestionó tanto el acervo bibliohemerográfico como un amplio fondo de material fotográfico, realizando la restauración de muchos de esos materiales. Pues ahí tiene varios lugares donde ustedes pueden ir a ver la colección de Banamex. Dice, posteriormente ingresó a la Universidad del Desarrollo Empresarial y de Servicios en el área de servicio al público de su biblioteca y en 2002 asumió la coordinación de la biblioteca del Centro Universitario IESTUR, que es el Instituto de Estudios Superiores de Turismo. Ese mismo año se unió a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la UACM, donde ha desarrollado una sólida trayectoria en diversas áreas, por ejemplo, servicios bibliotecarios, procesos técnicos y desarrollo de colecciones. Actualmente se desempeña como responsable de la biblioteca del plantel Cuautepec, cargo en el que lidera la formación de usuarios y el fortalecimiento de las habilidades informacionales. Ha sido pionero en la capacitación para la alfabetización informacional de la UACM, impulsando el uso de diferentes sistemas de citas bibliográficas como APA, MLA, ISO 690, Chicago, Vancouver, Harvard, entre otras. De manera altruista, ha participado en talleres en escuelas de nivel básico y medio superior, promoviendo la lectura y apoyando la implementación de bibliotecas escolares. Su compromiso de ley es con la difusión del conocimiento, la gestión de acervos, la formación de lectores, que refleja una vocación constante por el desarrollo cultural y educativo. Pues como ven, conocimientos amplios, profundos, diversos, que le ayudan a tener una visión ahí panorámica y ahorita nos va él a abrir los ojos y a ampliar nuestra perspectiva en este asunto de la transformación de los procesos educativos en tiempos de la inteligencia artificial. Le damos la bienvenida a Lei Soriano. Hola, Hola, buenas Lei. noches a todos. Un gusto enorme poder compartir este espacio con ustedes y la oportunidad que me dan de entrar en su mundo. Me encanta su trabajo, todo lo que hacen. Gracias. El poder llegar a muchas personas por medio de estas plataformas es fenomenal. Muchas gracias por la invitación. No, gracias No, por estar aquí. sí, gracias por estar aquí. Que hace ratito decíamos que ya son varios, ¿verdad? Algunos sí. Pues Estamos haciendo invitados asiduos. sí, ya te vamos a poner ahí tu casi de la casa. tu estrellita. Sí. Con todo gusto, sin problema. No, muchas gracias, mi querido. Pues empecemos esta charla, mi rey, preguntándote, ¿tú qué entiendes por procesos educativos? Ya que vamos a hablar esto de la IA, en todo el rollo de la enseñanza y así. ¿Tú cómo lo ves? Pues entendamos como proceso, como una serie de pasos, ¿no? Entonces, si juntamos esta parte de la educación, pues entonces entendemos que los procesos educativos se refieren a todas
todas las cosas o pasos que nos van a llevar a educarnos, a aprender, a racionalizar, a ampliar nuestros conocimientos y sobre todo nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Claro. Pero eso requiere de procesos, requiere de tiempos, de enseñanza, todo en su conjunto, pues para poder tener algo más sólido. Es algo constante. Esto de los procesos educativos nunca se termina. Nunca acaban. Sí, sí. Haces uno y al rato ya estás haciendo otro porque tienes que preparar otra cosa. Entonces es un movimiento constante. Pero el proceso educativo, o sea, ¿está relacionado con quien enseña o con quien recibe la enseñanza o con ambos? Con ambos, porque vas a prepararte tú para poder enseñar, pero vas a preparar de tal forma que quien lo recibe pueda aprender sobre esa enseñanza, ¿no? Entonces yo creo que es de ambos. Y sobre todo yo creo que más responsabilidad de quien planea el proceso, porque tiene responsabilidad de llegar a la contraparte y que sea de provecho el tiempo invertido para que pueda llegar al punto, ¿no? Llegar a la meta de lo que se quiere lograr en ese proceso. El aprendizaje, sí. Muy bien. Nada más antes de continuar, el artículo se llama Mistificación de la inteligencia artificial. Salió en la jornada de este domingo, en la jornada del medio, y lo escribió Alejandro Montes. Chequenlo, está muy bueno porque yo creo que con lo que van a escuchar aquí que diga Ley y lo que viene en ese artículo, ya van a tener una idea ahí muy completa, porque Alejandro Montes habla de los procesos cognitivos, ¿no? O sea, la revolución cognitiva que surge a partir de la aparición de la inteligencia artificial y cómo precisamente estos procesos de los que tú hablas se están transformando igual, tanto para el que está planeando no sé, un curso, una currícula, lo que sea, como para el que está recibiendo eso, ¿no? Y ahorita vemos, como decía Suri hace rato, pues un montón de gente que se mete al chat GTP o lo que sea y se arma un curso de esto, ¿no? Y ya, aprenden o enseñan, pero pues, básicamente la herramienta es la que emplea el curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, Ley, la llamada inteligencia artificial, pues, o sea, al público común nos da la sensación de que llegó de manera vertiginosa, aunque tiene muchos años construyéndose, digamos, muchos años, ¿no? Pero para quien no estamos muy metidos en ese tema, ahí que nos estamos perdiendo en la infinidad de información respecto al tema, o alguien que está apenas entrando, que nos está escuchando y que se está apenas enterando de esto, porque sí hay personas que apenas se están enterando de que la inteligencia artificial ya está metida en todo. ¿Cómo podemos definir qué es la inteligencia artificial así de una manera accesible, pues para irnos adentrando en el tema? Fíjate que eso es muy interesante porque primero tenemos que entender este proceso de pensamiento e inteligencia humana, y el cual tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la toma de decisiones, con la racionalización de los aspectos en el entorno, y todo esto crea un pensamiento abstracto, muy complejo, que te permite tomar decisiones, que te permite prospectar y tener perspectiva, ¿no? Entonces, y una vez entendiendo que esto es algo que define a los humanos en su totalidad, porque por eso es que estamos en la cima de la evolución, porque estamos ocupando parte de nuestro cerebro en estos procesos tan complejos, podemos entender que no es tan fácil como definir este proceso de inteligencia, porque aún para nosotros es difícil, debido a que la capacidad de todas las personas es diferente. Todos tenemos una capacidad diferente para aprender. Eso no significa que carezcamos de inteligencia, pero si no lo sabemos cómo sobrellevar, empezamos a poner adjetivos a las personas, ¿no? Son poco inteligentes, y eso no es. Y bueno, en este orden de ideas, ¿cómo podemos definir la inteligencia artificial? Muy someramente, como un conjunto de algoritmos, de programas, de software,
muy desarrollados que permiten realizar estadísticas, predicciones, toma de decisiones, como lo que conocíamos en administración, un diagrama de flujo. Si te dice que sí, entonces va a pasar para acá. Si te dice que no, entonces es así. Pero todo esto en una fracción de segundo. Y eso es lo que lo hace como maravilloso o espectacular, ¿no? El proceso de aprendizaje que a ti te toca o te lleva tiempo lograr aprender, la inteligencia artificial solo con un clic ya lo hizo. Pero realmente no es que sea inteligente, sino que todo este flujo de programas y software hace que todo este proceso sea mucho más rápido, porque tiene información de dónde jalar y solamente sigue la instrucción de construcción, porque no lo razona, entonces solamente lo construye. Y el detalle con esto es que a nosotros nos impresiona la capacidad del flujo de la información, que es muy rápido. Le das un clic y ya te lo generó, ¿no? Y te maravillas al respecto, dejando de lado realmente el darte cuenta que detrás de la pantalla no hay una persona como escribiéndote todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Y todo el mundo llega a pensar eso, ¿no? A lo mejor hay muchas computadoras con muchas personas dándote la respuesta que necesitas. Y eso no es así. Entonces, podríamos decir que la inteligencia artificial es un conjunto de programas y software con logaritmos que se dedican a la predicción y estadística para generar respuestas. Oye, ahorita me acordé que estabas hablando de eso. Cuando íbamos en la universidad teníamos un maestro que no me acuerdo, y eso es que todo se me olvida. Y teníamos un maestro que nos mandaba emails de investigadores, no sé si te acuerdas, que nos preguntaban cosas en específico y nosotros les teníamos que buscar la información y mandársela. Y ahorita que dijiste, no hay personas atrás que mandan información, eso hacíamos nosotros. Fíjate, y lo que decía Antonio es muy interesante, porque las personas no saben que este proceso de inteligencia artificial es del siglo pasado. Ay, sí me dolió. ¿No? Es del siglo pasado. Nosotros todavía ni nacíamos cuando ya estaba este proceso de generar la inteligencia artificial, ¿no? Y este proceso aparece con el uso de la tecnología, de poder procesar las cosas manuales lo más pronto posible para pues, generar más economía y rapidez y toda esta cuestión del capitalismo, ¿no? Que no vamos a entrar en ese rollo, pero pues el uso de la tecnología siempre ha existido. No sé si recuerdas, Becerril nos decía, ¿no? Pues un fósforo es tecnología, ¿no? Claro. Andar con el pedernal y cosas así, el fósforo hizo evolucionar esta parte muy rápido, ¿no? O en nuestro caso, la máquina de escribir. Como bibliotecarios, pues la máquina de escribir vino a revolucionar las cosas, ¿no? Entonces, ahora en este sentido, la inteligencia artificial pues siempre ha buscado ese camino para poder procesar el pensamiento más rápido, de una manera más automática, sin depender ya tanto de las personas, para poder generar el conocimiento. Pero creo que este proceso, perdón, ya van 2 veces que te interrumpo. No, está perfecto. No, creo que era Antonio. Chíngate, cabrón, espérame, pero si no se me olvida la pregunta. Es que justamente esta inmediatez de la información, digo, sí nos apantalla, es como bueno, nosotros que ya estamos más grandes que ahorita los chavillos, la forma de estudiar era diferente, desde irte a la fuente, desde hacer la selección de qué es lo que quieres y de ahí ir filtrando la información para recabar la que tú realmente necesitabas. Yo creo que en ese lapso desde investigar hasta leer, se hacía el aprendizaje mejor, te hacías crítico, no sé, ¿no? Pero ahora ya los chavos ya no hacen eso. ¿Tú cómo ves ese rollo en cuanto al aprendizaje? Fíjate que es muy interesante porque la chaviza ahora nos lleva un sinfín de ventaja
porque ya vienen con el chip, ¿no? Sí. Implantado para el uso de la tecnología. Fíjate que estaba leyendo un artículo sobre estos procesos que se heredan, ¿no? Por ejemplo, toda tu experiencia de vida, cuando tienes un hijo, se lo heredas. El uso de la tecnología, estas cosas, las vas heredando para que las generaciones que vienen vayan siendo más adaptables al nacimiento en cuanto a las circunstancias. Y precisamente con eso, ellos nacen con esta habilidad de poder incorporarse a la tecnología como si estuvieran, no sé, comiéndose un dulce, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, si no se sabe encauzar, tiene algunas consecuencias muy gachas, ¿no? Por ejemplo, ahorita a los muchachos les está costando mucho trabajo el leer. Si de por sí en México el mexicano lee 6 horas al año, ¿no? Somos el país número 100, creo que 105 ahora, éramos el 107, ya subimos 2 peldaños, eso es más bueno. Somos el 105 ahora en lectura. Ajá. La tecnología viene a sustituir esa parte, porque los muchachos no leen. Al momento hablando de la inteligencia artificial, usan la generativa, les proporciona el texto y no lo leen, así como lo toman, lo pegan y ahí está, ¿no? Tengo una sobrinita que platicando nos estaba comentando que tiene una compañerita que saca 10 en todas sus tareas, y lo que hace es solamente generarla con la IA, y le ponen 10, pero pues nunca leen lo que dice, ¿no? Y le pregunta si no sabe ni madres. Sabe, ¿no? Entonces ella dice, pues yo sí quiero aprender a pensar. Digo, qué bueno, porque tiene sus ventajas, pero si no se encausa de buena forma, entonces nos podemos perder en el camino. Esa es la realidad. Gracias. Ahora sí, mi querido, querías Bueno, preguntar. es que estaba yo pensando sobre esto de cómo encauzarla y cómo nosotros percibimos el desarrollo tecnológico de la IA, y como dice Ley, pues viene desde el siglo pasado y son cosas que uno no sabe, y haciendo ahí una conexión con este texto de este artículo de la mistificación de la inteligencia artificial. O sea, me parece curioso cómo, aunque hay una revolución tecnológica que va a cambiar en muchos sentidos el orden social, hay una parte de naturaleza humana que sigue azorándose frente a lo que le resulta inexplicable, pero que en realidad es pura ignorancia, ¿no? Entonces, decía este artículo, la IA se ha convertido para muchas personas como en una imagen, un reflejo de la imagen de Dios, ¿no? O sea, se asombran, como dices, no saben cómo son los procesos, y hay una cosa de pensar que hay algo místico, superior, divino en la inteligencia artificial, que te conlleva, pues, como decía Suri, desde ponerte a platicar con ella, o que recientemente escuché que mucha gente ya no va al psicólogo, sino Ya les habla dan con ¿no? la inteligencia artificial, y cómo la relación que tenemos con la inteligencia artificial, que se supone que debería ser una herramienta para ayudarnos en nuestros procesos cognitivos, para ayudarnos en todos estos procesos educativos, en realidad se ha convertido, como decían en el teatro griego, ¿no? En un deus ex machina, ¿no? Algo que te hace aparecer lo que tú necesitas, y ya no tienes por qué ni pensar, ni sentir, ni nada, Ni ¿no? siquiera verificar tu Ajá. información, cabrón. O sea, lo que hace esta niña con la tarea, pues es básicamente lo que uno hace cuando está utilizando ahí ChatGPT, ¿no? Dices, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? O ahora en Twitter, bueno, que ahora es X, ahora en Twitter el Gork, ¿no? Oye, Gork, ¿qué es esto? O si es cierto, confírmame la veracidad de esta nota, ¿no? Y ya, o sea, lo que diga esa, y claro, ¿no? Hay todo un proceso mercantilista, neoliberal, capitalista detrás, del que uno ni se entera, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Solo quería
Y bueno, mi vida, se habla mucho esto de las virtudes de las virtudes de la inteligencia artificial. Todo esto es también porque pues ha crecido mucho, ¿no? Esta tendencia de temer las implicaciones que pueda tener esta expansión de la inteligencia artificial. Digo, finalmente ya estamos viendo que ya lo utilizamos en todos los aspectos, ¿no? Entonces, si hay temor en la inteligencia artificial de que algunos procesos que tenemos los humanos sean diferentes o de diversos Espérame, aspectos. Suri, porque creo que se salió. La inteligencia artificial nos está boicoteando y salió Se ley. salió Leí, ya no le preguntamos. Pero bueno, si quieres, mientras vamos leyendo algunos comentarios en lo que se mete de Sí. nuevo. Dice, bueno, lee en lo Dice, que yo les... Mar Eterno Amanecer, un nombre muy poético. Le mandamos saludos. Dice, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta con respecto al uso de la IA. ¿Cómo promover un uso ético de la IA en la consulta y producción de información académica? Creo que esa es una de las preguntas que le vamos a hacer a mi querido Leí. Ya regresó. Perdón, no sé qué pasó, pues yo estaba aquí escuchando. Sí, no te preocupes. Bueno, Bueno. ahorita creo que esa es una de las preguntas que vamos a trabajar, ¿verdad? Sí, pero no sé si quieren abordarla Bueno, ahorita si la quieres abordar, amigo, de una Es que vez. dice Mar Eterno Amanecer, dice que tiene una pregunta respecto al uso de la IA. ¿Cómo promover un uso ético de la inteligencia artificial en la consulta y producción de información académica? ¿Tú qué le responderías desde...? En la consulta no hay ningún problema porque le haces una pregunta y te va a generar la respuesta porque va a jalar información de todos lados, ¿no? Te va a estructurar lo que tú le estás en el prompt, porque así se llama la instrucción que le das al momento de generarlo. De acuerdo a cómo sea tu instrucción, la especificidad de la instrucción va a ser la misma especificidad en la que te va a dar la respuesta. Entonces, en la consulta no hay tanto problema, porque lo que no te puedes saltar es la lectura, ¿no? Entonces, entre comillas, ¿no? Si tú quieres producir información científica o académica, sí o sí, después de que ha generado la inteligencia artificial esta respuesta, tienes que revisarla, tienes que leerla, hacer la introspección de la información para que tú mismo puedas crearte un juicio o una opinión, váyase la expresión, una opinión, un razonamiento, para que estés en la posibilidad de compartir y generar tu conocimiento propio para así compartirlo con los demás y entre los demás pues construir el conocimiento en general, ¿no? Entonces yo creo que en la consulta no hay tanto problema, más bien en la producción es así donde tendría que ser el proceso. Ahora, en cuanto al uso vayamos a decir, las citas, estaba leyendo que no es ya más bien no está permitido ya citar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es una persona, no es un especialista, no es un autor, no ha publicado absolutamente nada. Entonces, todo lo que publicas, si te da una respuesta, vuelves a preguntar lo mismo, ya te modificó la misma. Y las veces que le preguntes, te va a dar otras cosas que no se parecen a la primera. Entonces, eso lo hace más complicado. Entonces, yo diría más bien, podemos consultar, podemos leer, y si nos da las fuentes de información de dónde sacó, porque eso sí le podemos decir, dame referencias a esta información y dame las fuentes, ¿no? Entonces, pues podemos acudir a las fuentes y citar directamente la fuente de información para que podamos tener el uso ético, ¿no? La ventaja es que ya nos dio el resumen del tema en cuestión, y ya nos dio una dirección de cómo abordarlo, y ya será cuestión nuestra de poder documentarlo de la manera correcta. Sí, ahora yo pienso que o sea, cómo promover el uso ético viene desde la casa, mano, yo creo, ¿no? Es como decía hace ratito Leí, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un hijo o una hija, bueno, me pasa más a mí con los chavitos que llegan de la primaria y que todos le preguntan al chat, ¿no?
y el chat les avienta la información y te lo juro, van en 6º año y les recuerdo muy bien esta última, que les pidieron elementos y funciones del aparato digestivo, del aparato reproductor y de otro aparato que no me acuerdo. No sabían qué chingados era un elemento, o sea, de qué constaba el pinche aparato reproductor y no sabían qué eran las funciones. O sea, desde ahí te das cuenta, ¿no? De que nada más copian, pegan y les valen madres, y lo peor es que los maestros, y yo le dije, oye, pero es que lo estás haciendo mal, mejor vente, vámonos para acá. No, la maestra no nos dice nada, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho, que es un problema en conjunto de tanto de familia como de maestros, como de muchas cosas. Y yo creo que ahí la ética tiene que ver mucho en familia, ¿no? En decirle, sí, ya hice la tarea así tan rápido, a ver, explícamela, ¿no? Y ya que te la expliquen, entonces sí está perfecto, No, ¿no? pero ahí necesita estar preparado porque ahora los chavos dicen, a ver, explícamela tú. Entonces ahí si uno no sabe, pues cómo puedes tú andar exigiendo cosas que no sabe uno. Pues es Que que justo, claro, pero bueno, o sea, lo que quería comentar es que el uso ético viene desde la intención con la que utilizas, ¿no? ¿Para eso, qué? ¿Por qué y para qué? eso, Porque estaba sí, leyendo, ahorita que hablaba, leí de esta parte de la producción de la información, eh, estaba leyendo que según la pregunta que tú le hagas es lo que te va a responder la inteligencia artificial. ¿Es correcto? Entonces, para una misma, o sea, como decía Ley, para una misma pregunta hay diferentes respuestas, pero porque depende cómo esté planteada la pregunta, ¿no? Entonces Sin ahí, duda. si tu pregunta está planteada desde una falacia, entonces la respuesta va a ser distinta de alguien que pregunte o consulte con otra intención, con otra perspectiva, con otro asunto, ¿no? Es Y ya de correcto. allí viene, pues obviamente lo que nos comenta Ley, y tú ya tienes la información que solicitaste y tú decides si creer ciegamente en eso o no. ¿Por qué? Porque ni siquiera tiene, es que me quedo con lo que decía Ley hace rato, ni siquiera tiene que ver ahorita con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Por ejemplo, mi cuñada, que es economista, me dice, yo puedo hacer, o un economista puede hacer diferentes gráficas, estudios y diferentes gráficas que demuestren de una misma cosa diferentes eh, aspectos, ¿no? Es decir, yo puedo hacer que depende cómo lea las gráficas y cómo haga las gráficas, yo puedo decir que esto es tanto bueno como malo, tanto benéfico como nocivo, pero depende cómo manejes la información y cómo leas la información. Entonces ahí pues hay una cosa que es pues la verdad, ¿para qué quieres hacer lo que... Es más, ¿para qué utilizas la herramienta? Si la utilizas para sustituir tu trabajo, pues entonces ahí ya creo que no está siendo ético en el uso de la inteligencia artificial. Y ya en la producción de información académica, pues Ley sabrá más del asunto, pues te puedes dar cuenta ya si quien está produciendo tiene un interés de generar conocimiento o simplemente pues, de otra cosa, ¿no? claro. Bueno, antes, cuando te fuiste, te estaba yo preguntando algo. Sí. Hay procesos o diferentes aspectos que ya la IA está volviendo obsoleto algunas cosas o funciones que hace ya los seres humanos, ¿no? ¿Cuáles serían los principales riesgos de la inteligencia artificial, según tu punto de vista, para las sociedades en general, pero en particular para la educación? Primero pensar que la inteligencia artificial es la panacea, ¿no? de, de- de todas las cosas, ¿no? Que va a resolver en automático todas las cosas, porque eso no es así. Sí, obviamente está programada para poder aprender, ¿no? Claro, Está, sí, sí, está sí. programada para recabar información,
y conforme la información que ya recabó, tomar decisiones y seguir prediciendo y estas cosas, ¿no? Entonces, el principal riesgo es pensar que vamos a ser sustituidos, ¿no? Y eso no va a ser así. Si pensamos en eso, a lo mejor se oye muy arriesgado lo que voy a decir, muy jalado de los pelos, no tengo... Sí tienes. Pero es como decir que la humanidad va a desaparecer. Y eso a lo mejor sí, ¿no? Nosotros mismos vamos a terminar con nosotros mismos, ¿no? Pero en el futuro inmediato eso no va a ser así. Entonces la inteligencia artificial fue creada por el ser humano precisamente para poder acotar esos procesos, hacerlos más rápido, esos procesos de resolución de problemas y cosas por el estilo. Entonces, si fue creado por el humano, siempre va a depender de esta parte del proceso de creación. Y entendiendo esto, entonces, debemos entender que no es como lo estamos pintando ahorita, pues, wow. Más bien lo que tenemos que hacer es aprender a utilizarlo. Es como cuando estábamos en la escuela, no te recordarás, ¿no? Me la pasaba en el internet porque era el auge en ese entonces, era la sociedad de la información, el uso de las computadoras y el internet que estaba ingresando a la sociedad. Y todo el mundo tenía miedo porque el internet iba a sustituir muchos procesos que en el momento se estaban dando, ¿no? Como el recabar información. Ya no iba a haber bibliotecarios porque ahora todo lo podías buscar en internet, ¿no? Sí. Y cosas por el estilo. Es exactamente lo mismo. La innovación de la tecnología crea esta alerta. Hay una palabra, se me fue. Crea este temor al uso y a lo que puede suceder con ella. Entonces, no, más bien, en vez de tenerle miedo o los riesgos, pues tenemos que afrontarlo. Y ahora con la tecnología que hay es más fácil aprender a utilizar una herramienta que hace 20 años. ¿No? Hace 20 años teníamos que picar piedra, ¿no? Yo aprendí computación en un pizarrón, no, porque no había la herramienta. Sí, claro. Entonces, cuando llegamos a la universidad, pues tú te has de acordar, llegaba yo bien temprano y me encerraba y era a picarle para saber cómo funciona. Y no había como el instructor que te diga, primero le vas a puchar aquí, luego acá, y luego no. Tenías que aprenderlo solo. Y después sí nos dieron una clase, pero pues la clase que nos daban del uso del Office era así como, y ya. Y tú solo tenías que hacer esta parte. Entonces ahorita con la cercanía que hay con los dispositivos, hay un montón de formas de aprender a utilizar la inteligencia artificial, porque hay muchas herramientas, no solamente la generativa. Está la edición de videos, la creación de literatura, imágenes, no sé. Sí, ya hay un buen, pues fíjate que estaba yo también leyendo acerca de que también para los profesores es algo muy, muy, muy bueno, porque hasta les da algo así como imaginemos que nosotros somos estudiantes, yo soy la maestra, ustedes son mis estudiantes, pónganse al tiro, cabrones, porque los voy a reprobar. Entonces, no, y que la IA te ayudaba a dar en específico, por ejemplo, leí cómo estudia, cuál es la mejor manera de aprender para leer, y creo yo que en ese aspecto para los docentes está excelente, ¿no? Porque finalmente hace un estudio de cada uno de los alumnos y les ayuda a que su aprendizaje sea mejor y ya más personalizado, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es que sí ayuda bastante la IA, creo yo. ¿Y consideras, Ley, que hay gente que, dado que habemos gente que pertenecemos al siglo pasado, y hay gente que pertenece casi a la mitad la primera mitad del siglo pasado? O sea, ¿consideras que en este momento sí hay una parte de incapacidad o analfabetismo, bueno, de analfabetismo tecnológico por incapacidad de entender la manera o sea, del lenguaje de funcionar? O sea, o sea, me pongo a pensar porque hablando de estas revoluciones tecnológicas, el artículo habla de cuando empezó la escritura,
la lectura y la escritura y que fue una modificación de los procesos cognitivos. Y luego la revolución industrial fue una transformación de los procesos de producción. Y entonces era una cosa de adaptarse al desarrollo tecnológico, pero había que transformar la manera, por decirlo en un sentido, digamos, muy superfluo, pero había que transformar la manera de pensar y concebir las herramientas, ¿no? No es que no las puedas usar, pero en este momento tú ves que hay una dificultad de un sector para poder adaptarse a lo que es la inteligencia artificial, que nomás no entienden, no saben, se abruman o algo así, o es un proceso que se da más bien como orgánico, que pues ahí lo vamos a ir aprendiendo todos como aprendimos el internet y como aprendimos a usar las computadoras y todo eso. Fíjate que eso es una combinación de los dos, porque no podemos sesgarlo solamente a las personas que por su edad ya no tienen esta concepción de la tecnología como tan fundamental, porque podemos hablar de las personas que viven en lugares muy remotos, donde no hay tecnología o donde tarda mucho en llegar. Y no es que no quieran aprenderlo, solo no han tenido el acceso a ello. Entonces, y por otro lado están los que tienen todos los accesos, pero también se les complica, ¿no? Y es válido. Sin embargo, fíjate que lo que he notado actualmente, por ejemplo, en la universidad donde estoy, hay muchas personas mayores estudiando y adaptándose a los procesos. Y eso me da el indicativo de que siempre ha existido esta capacidad de los adultos mayores por querer aprender lo novedoso, lo nuevo que hay. Y solamente que la sociedad antes no lo veía bien y se relegaban ellos mismos para querer aprender. Y ahorita ya no estamos en esas formas, ¿no? Al contrario, está muy bien visto que una persona mayor haga el intento de aprender y ampliar sus conocimientos. Entonces yo creo que es una combinación de los dos. Y obviamente habrá también personas que digan, a mí no me interesa y puedo subsistir sin la tecnología y hacer mis procesos sin estas cosas. Entonces es muy variado, es muy variado. Pues ya saben, amigos de Bibliotecarios a la Distancia, ahí viene la cena de Navidad y todas las reuniones familiares de fin de año. Pues ya cuando su tío o su tía, ese que siempre dice, no, hijo, no, yo ya, esto ya para mí ya no es, yo no, ya no, yo ya, no. Ahí le diga, no, tía, no, tío, pues hay mucha gente, vea este programa con Ley y ya le va a decir que hay mucha gente que estudia. Tengo un estudiante que tiene Claro. 72 años. ¿Cuánto? 72. No, pues sí, es de aplaudirse que tenga esas ganas. Y sí, de plano vino un día y me dijo, joven, yo necesito que usted me apoye y me ayude para entender. Dice, porque soy muy lento para entender. Y no es que sea lento, la cuestión es que la capacidad de concepción de los cambios son diferentes, ¿no? O fue diferente en su época. Claro. Y tiene que adaptarse, como decías, Antonio, tiene que adaptarse a los momentos que estamos viviendo. Y pues ahí está, ya casi termina, entonces pues ya saben, nunca es tarde, como dicen, sí, claro, por supuesto. Pues ahí en la cabezota hay un cerebro que pues, hay que ponerlo a Y trabajar. que además no lo ocupamos del todo. Sí, por supuesto. Pero bueno, en cuanto a los procesos educativos y en cuanto a la investigación, ahorita da la sensación de que ya la inteligencia artificial es una herramienta que cualquier investigador en cualquier proceso educativo está presente de manera, digamos, formal, informal, directa, indirecta, y que parece ser que para la investigación la inteligencia artificial, o más bien que la investigación se va a dar con la inteligencia artificial o no se va a dar, o no será. Entonces, y hablando de estos procesos y cambios en los métodos didácticos, tú, desde tu experiencia ahí en la universidad, en tus investigaciones, ¿cómo ves estos procesos? ¿Cómo nos podrías decir que se han modificado los procesos educativos? ¿Y cómo se ha modificado la investigación? Ya no va a ser como, ya nunca va a ser como era antes.
es como era antes, pero ahora es una herramienta. Ya la inteligencia artificial está sustituyendo un montón de cosas. ¿Qué nos espera? Como si alguien quiere ser investigador, si alguien quiere ahora entrar a un proceso educativo, eh, ¿qué oportunidades, digamos, específicas ofrece la inteligencia artificial para la investigación y cómo, por ejemplo, en la universidad, tú has visto el cambio de estos procesos educativos ahora sí que, por ejemplo, de nuestra generación, que apenas estábamos aprendiendo a hacer un correo electrónico en nuestras clases de computación, a pues esta realidad en la que ahora vivimos, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque lo que he notado es que los procesos de investigación siempre van a ser los mismos. El detalle es el uso de las herramientas, ¿no? Y lo podemos ver desde el inicio de las bibliotecas. La generación del conocimiento hacia la necesidad de tener un lugar donde almacenar. Y si querías volver a construir conocimiento, pues te ibas al lugar donde estaba, ¿no? Y a revisar. Entonces, el uso de la inteligencia artificial nos va a dar la oportunidad de simplificar esos procesos de investigación, ¿no? Nos va a brindar esa oportunidad de optimizar los tiempos. Sin embargo, lo que no podemos perder de vista es la lectura de la generación de esa investigación. Porque si queremos pensar que la inteligencia artificial nos va a dar la respuesta a nuestra investigación como tal, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque solamente nos va a dar una semblanza o la información en general de lo que estamos investigando o cosas por el estilo. Pero tenemos que revisarlo. Entonces, este proceso de lectoescritura para sacar nuestras propias conjeturas no va a cambiar. ¿Por qué? Porque la inteligencia solo nos va a generar lo que sacó de todos lados, nos va a estructurar y nos va a decir, aquí está. Si necesito hacer la simulación de un proceso, me va a dar el resultado, pero yo lo tengo que analizar, porque los sesgos que puede tener pueden variar de acuerdo a la instrucción que le estás dando. Entonces, hay que saber cómo utilizar la herramienta, pero por sobre todo hay que entender que no podemos tomar como tal o como una respuesta sólida y tajante del problema en cuestión. Tenemos que analizarlo nosotros. Entonces, pero que nos va a optimizar los tiempos y estas cosas, va a ser garrafal, ¿no? Es decir, estamos sentados aquí y a lo mejor si yo quiero hacer investigación tradicional tengo que trasladarme a CEU, por ejemplo, y son 2 horas y media de camino, ¿no? Y cuando puedes estar aquí sentado y solo le das un clic y en cuestión de 2 minutos ya te creó la estructura de tu investigación y entonces tú la complementas con la lectura y la reafirmación de la información que te está dando. Entonces es más bien esa parte. Sí, porque además en algún momento tendrás que defender tu tesis y no vas a poner la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, no hay que ir a preguntarle. Oye, y el detalle es que cuando le preguntas, te va a dar una respuesta diferente. Claro. Claro. Es ahí el detalle. Y que puede hasta contradecir lo que, ¿no? Y en cuanto a los estudiantes, ¿tú cómo ves estos procesos educativos? Porque, bueno, antes era uno de ir a tomar apuntes y ahora está esta imagen ya muy reproducida en cine y en muchos lugares de todo el mundo con su tablet, ¿no? Y ya no hay lápices, ya no hay cuadernos, pregunta algo el profesor y rápido se busca en la tablet. Y ya yo he escuchado niños que dicen, bueno, pues ¿para qué me aprendo todo eso si pues aquí está, ¿no? O sea, claro, no se toma en cuenta estas diferencias que mencionabas hace rato, ¿no? Entre las diferentes regiones y las diferentes clases sociales y diferentes condiciones materiales. Claro. Pero, digamos, en el ambiente universitario, ¿cómo se está viviendo esta adaptación a la inteligencia artificial? Pues fíjate que todo el mundo está siendo adicto a la dopamina, ¿no? Por la satisfacción inmediata que da, porque al momento de dar un clic te genera un proceso y te
precisamente, ¿no? El proceso lo que hace es optimizar tus tiempos y te da esa satisfacción de, ya lo logré, ¿no? Aquí está la respuesta. Sin embargo, no se detienen a pensar en esta parte de que la inteligencia artificial no es un ser confiable, ¿no? Precisamente porque no es un ser. Entonces, cuando teníamos esta misma charla, hablando de estas mismas cosas con ellos, hasta ese momento, algunos pudieron entender que la inteligencia artificial no es una persona y que entonces lo que genera no es tan confiable porque no lo adquirió a través de la experiencia y el conocimiento, ¿no? Las personas o los seres humanos, cuando aprenden algo, es porque tuvieron ya tienen ese conocimiento. Adquieren el conocimiento, hacen introspección del mismo, aprenden y se convierte en sabiduría. ¿Por qué? Porque tú ya sabes ahora y estás en la disposición de poder enseñarlo a alguien más para que esa persona pueda adquirir el conocimiento y pueda ser sapiente de lo que tú sabes y así sucesivamente. Entonces, pero la inteligencia artificial no es así. La inteligencia solamente simula la inteligencia de la persona, pero te hace pensar, como lo decíamos con Suri hace un rato, que hay alguien atrás de tu máquina escribiéndote la respuesta y hablándote bonito para que si está bien o está mal no hagas caso de eso, aceptes sin ningún problema lo que te está diciendo. Entonces, en el momento en que los estudiantes pueden entender esa parte, pueden entender que lo que necesitan hacer no es no dejarla de usar, sino usarla con responsabilidad. Y que tienen que leer. No hay de otra. No hay de otra, sí, de verdad. No hay de les decía, estaba dando un taller sobre citas APA y el uso de las bases de datos. Y una compañerita me decía, oiga, maestro, ¿y habrá alguna aplicación, algún programa que podamos usar para no leer? Que ya me los dé así como, no sé, un video o algo. Y le digo, pues no, aún hasta para la producción de los videos, tienes que investigar, dice que en un guión, claro. Tienes que leer, ¿no? El detalle es ese, no hay de otra, tenemos que leer, porque tenemos que revisar lo que nos está generando. Oye, ¿y crees que estos shots de dopamina y que este uso que le damos a la inteligencia artificial esté contribuyendo a la disminución de la capacidad de retención, independientemente de que el mercado capitalista está haciendo lo suyo para reducir nuestra capacidad de retención? Pero ¿crees que esté contribuyendo? Porque leía una nota sobre esta actriz que se llama Kristen, la de los lobos, ¿no? De los vampiros, ¿no? Kristen Stewart, ¿no? Ajá. Y ella decía que ella, ya su generación y ella ya no podían ver una película completa, que iban viendo cachitos de 5 minutos, 10 minutos, y así en algún momento terminarían de verla, pero que ya no podían sentarse a ver una película de hora y media, 2 horas, ya no digamos las que veíamos uno en la Cineteca Nacional, que eran 3 horas y media, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este uso de la inteligencia artificial esté contribuyendo a eso? Sí, claro, por supuesto, porque ya no leen. Sí, el detalle es que el uso de la inteligencia artificial o el uso de las pantallas, hay un estudio, dice que reduce tu capacidad cognitiva. Dice que por cada 40 minutos de uso de la computadora o cualquier dispositivo que tenga una pantalla, tienes que tomarte un descanso entre 10 y 15 minutos. Bien, son 20, para tener otra sesión de entre 40 y una hora. Y esto es para no perder precisamente lo que decías, Antonio, ese proceso de atención. Es complicado. El utilizar la inteligencia artificial te da este shot de satisfacción porque tienes esta respuesta inmediata. El proceso de adquirir la respuesta o de tener la respuesta a lo que estás buscando ya no necesita un tiempo de espera, más allá de 2 minutos. Es de inmediato. Entonces eso hace que tu cerebro registre esta satisfacción y te pida más, y te pida más, y te pida más. Y en determinado momento te haces adicto a esta dopamina constante, impidiéndote la capacidad
de generar un pensamiento razonable, impidiéndote aprender, ¿no? Porque para aprender necesitas poner atención en algo para poder hacer este proceso de cognición y entender lo que estás viendo, lo que estás aprendiendo, para que puedas comprenderlo y aprenderlo, ¿no? Valga ser la redundancia. Y esto ya no sucede. ¿Por qué? Porque lo aplicamos mal. Porque pensamos que lo que nos está generando ya nos dio la respuesta, no tenemos que revisarlo porque lo que nos dijo está bien dicho y solamente tenemos que tomarlo y pegarlo, ¿no? Imprimirlo y así. Entonces sí, fíjate que el uso de la inteligencia artificial hace una pérdida de nuestras habilidades cognitivas, pero también disminuye nuestro pensamiento crítico y razonable. Justo. Por eso es lo que decías de esta actriz, ¿no? No puede ver una película más que por fragmentos, porque ya no tiene esta capacidad de poner atención, ¿no? También ya no necesita pensar, quiere las respuestas. Dice que para escribir un cuento tiene una estructura, ¿no? Un principio, algo medio, y el desenlace. Y el desenlace, ¿no? Entonces tú quieres tener el principio y el desenlace. Y el final. Sí, en el mismo tiempo. Por eso es que lo ves por cortos, porque dices, hasta aquí estaban hablando mucho, ¿no? Pero mejor me paso para allá. Y cuando haces el análisis de la película, pues te das cuenta que te perdiste de muchas cosas interesantes, porque al final se habla de cosas que se vieron al inicio de la película, pero que ahora ya no entiendes por qué. Pero pasa precisamente. Sí, claro. Por ahí, antes de pasar a los comentarios, por ahí leía que es la inmediatez de la información. Por ahí leía que en gran medida nuestra capacidad, más bien nuestro desarrollo como sociedad y como individuos en una sociedad se dio a partir del retraso de la satisfacción inmediata, ¿no? O sea que, a diferencia de otros seres vivos, los seres humanos adquirieron la capacidad de retrasar el placer o la satisfacción inmediata para pensar en un futuro, digamos, ¿no? Entonces decías, no me voy a comer esto ahorita, lo voy a guardar, me lo voy a comer después, y no, porque no vaya a ser que mañana, quién sabe. Y así, todo eso, ¿no? Entonces ahora con esto de que nos estás comentando, me da la sensación de que nos hemos vuelto unos precoces tecnológicos y virtuales, que nos estamos perdiendo de un montón de cosas por andar queriendo ahí una satisfacción inmediata de todo, ¿no? Entonces, sí, es complicado, porque entras en esta disyuntiva de entonces ¿la uso o no la uso? Entonces, ¿la hago parte de mi vida o no la hago parte de mi vida? ¿No? Más bien la cuestión es pensar cómo la vas a usar y para qué la vas a usar. Y fíjate que ahorita que estás diciendo eso, yo creo que es algo muy complicado. A lo mejor esta conciencia los adultos sí la tenemos, ¿no? Sí la voy a ocupar, pero tengo que leer. Sí la voy a ocupar, pero tengo que verificar que lo que me está mandando es correcto, ¿no? Pero los chavitos ya no quieren verificar nada, o sea, ya están tan metidos en inmediatez, en no me interesa, es esto y esta es la verdad absoluta, que la verdad es algo complicado y es algo que tú lo piensas a futuro y dices, pinche educación va a estar de la chingada, o sea, estos cabrones que van a ser los profesionistas de nuestro futuro, va a estar cabrón, ¿no? Porque finalmente, ojalá que haya muchos que se salven de esto y que de veras estudien y verifiquen la información y tengan que sean críticos y que tengan un buen pensamiento y no se vayan por la inmediatez de la información, ¿no? Pero la verdad es que también es un futuro de miedo, ¿no? Bueno, no sé. De miedo porque no hay conciencia en los chavitos, ¿sí? No, pero no sé, sí, porque mano. ahorita está la inteligencia artificial, pero como dice Ley, o sea, hay mucha gente que sí la está usando para lo que es, como es. Los adultos, Ahora, pero los nosotros, chavitos, ¿quién sabe? Sí, pero los adultos, nuestra generación no tenía inteligencia artificial, pero tienes brujería, tienes política, chauvinismo, ideas parciales, falacias, Dios, Okay. o sea, ¿no? Distintivas.
Sí, son Ok, otras, vaya, ¿no? ya Estábamos, me callaste sí, la estábamos boca. más arraigados a lo Ok. orgánico, digamos, pero igual hay gente Pero que, no era verdad absoluta. o Claro, sea, Ok. los terraplanistas no tienen 20 años, ¿no? O sea, son, y aún Sí, ahí tienes, siguen pensando lo mismo, imagínate. sí, sí, bueno, tienes toda la razón. Mi querido Aleph Antonio, un abrazo, mi querido Aleph. Hola, queridos amigos, felicidades por este gran proyecto de Balat. Pero es que Balat así era como nuestra, ¿a poco así qué? le, Logan, ajá, de bibliotecarios a la distancia. Y por este episodio de gran interés, la IA es el nuevo fetichismo del capital y por tanto la forma más estilizada de alienación y explotación del hombre y de la naturaleza. La IA es el nuevo gran enemigo del saber, de la libertad y del destino humano. Muchas gracias, ¿Tú qué Alefa. piensas, Ley? pues fíjate que sí, obviamente tiene muchos sesgos o características capitalistas y económicos, Totales. sobre todo porque está logrando su objetivo y lograr el objetivo de dejar de ser, o más bien hacer que las personas dejen de ser personas o seres pensantes por sí Eso. mismos. Entonces, ahorita ya, como bien lo mencionaban hace un rato, consultas a la inteligencia artificial para evitar ir al psicólogo, ¿no? Y te dan las respuestas que tú quieres escuchar, validando tu pensamiento, ¿no? Entonces te haces dependiente de eso y estás dispuesto a pagar la suscripción del proveedor de esta plataforma para que te siga dando respuestas más amplias, no solamente con la parte gratuita, ¿no? Y qué pinche miedo, ¿no? El detalle, el detalle es esto, que esas personas están pensando que atrás de la máquina hay una interacción humana y que realmente pues lo que está sucediendo es que hay este intercambio de ideas con otra persona y esta persona les está haciendo sentir lo que nunca nadie más ha sentido en una terapia, Sí, ¿no? claro. Que pues solamente los lisonjea y les habla bonito y les da palmaditas en la espalda y tú vas a estar bien Échale y ganas. claro, y hasta nombre le ponen, ¿no? Entonces sí, yo creo que sí es verdad, está, tiene ese sesgo capitalista, sin embargo, pues tal vez habremos unos pocos, como en todo el tiempo, que hagamos la resistencia para darle la vuelta, usando las mismas herramientas, ¿no? Sí, algo que mencionaba o que menciona Alejandro Montes en este artículo, es que dice que la parte neoliberal, que es la parte alienante de la inteligencia artificial, es que lo pone así, asola lo que no considera dentro de sus intereses, lo cual es una forma de imperialismo disfrazado de tecnificación digital. Es decir, pues todo lo que no esté dentro de lo que la inteligencia artificial considera como una respuesta o que valida dentro de sus respuestas, Eso es la validación. entonces todo lo que no está allí será marginado, ¿no? Entonces ahí es donde, como dice Ley, entra la resistencia de los que estamos allí y metemos ahí por la fractura para desestabilizar y la Matrix, como dicen. La Pero, Matrix. ajá, dice, la IA es el medio de propaganda fascista de adoctrinamiento y discriminación de mayor alcance. Además, que todos los productos de la IA tienen errores y mucho contenido Falso. falso. Actualmente la inteligencia artificial es un arma de fuego que todos tienen en las manos Todo todo el el tiempo. tiempo, dice Aleph. Le mandamos un abrazo. Abrazote, Em, querido. sí, pero bueno, yo tengo esperanza, como dice Ley, en que hay gente que está utilizando la inteligencia artificial para romper el mismo mecanismo y sistema que está promoviendo esta inteligencia artificial, ¿no? No, y ¿sabes qué es lo bueno? Que, por ejemplo, el que trabaja con estudiantes o los que trabajamos con estudiantes, podemos irlos llevando por el buen camino, ¿verdad? ¿Cómo se promueve esto a los estudiantes, Ley? El buen uso, El Ajá. buen uso. O O sea, sea, tú como que, que se, bibliotecario, que se salgan de este adoctrinamiento, de esta alienación o de este uso capitalista, mercantilista de la inteligencia artificial.
primero debemos entender una cosa antes de entrar en esta parte, el que la inteligencia artificial dé información falsa, eso es culpa de los humanos también. ¿Por qué? A ver, cuéntanos. Porque el Internet te da la posibilidad de subir y postear la información como tú quieras. Sí. Como tus argumentos, aún si no tienes fundamento, y es solamente tu pensar y lo das por sentado que así es. Y entonces lo que hace la inteligencia artificial es tomar de todos estos sitios y construir el proceso de la información, de la estructura, te la da, y si no la lees y no la analizas, pues puedes encontrarte con que decía que la historia de México no es como te la cuentan, ¿no? Y pensar o darte otros datos que no son correctos. Entonces, y pensamos y le echamos la culpa a la inteligencia artificial, ¿no? También es cuestión de los humanos, ¿no? Que con qué intención estás dando a conocer tus opiniones y si estás tomando estas opiniones como absolutas, ¿no? Ahora, los estudiantes pues no pueden brincarse el proceso de la lectura y el análisis de la información. Volvemos a lo mismo. Sí lo hacen los hijos de su madre. De verdad, no está mal utilizarlo, porque si estás en blanco para hacer la estructura de tu trabajo, no tienes ni la más remota idea de cómo hacerlo, pues le das la instrucción, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo este texto, ya lo hice, pero quiero que lo corrijas la estructura, corrijas el estilo, si tiene errores de ortografía, corrígeme la gramática, y ya está, ¿no? Y te lo va a hacer, ¿no? El detalle es que también va a guardar esa información y la va a utilizar para si alguien sobre tu tema, ya tiene estructurado la información para mandarla a otra persona. Claro. Entonces, tenemos que pensar en cómo hacer el prompt de esta información para que nos dé exactamente lo que necesitamos. Pero sí, lo que debemos entender es que no podemos brincarnos el proceso del análisis de la información para poder hacer esta parte de, ¿cómo se dice? De poder entender la información y poder compartirla después, ya con nuestro propio raciocinio. No podemos brincarnos eso. Haciendo eso, la forma de estructurar lo que nos dé o lo queramos utilizar, no habrá ningún problema, porque lo podrás leer, lo podrás analizar, darte cuenta, no, pues esto está mal, esto no lo voy a poner, o esto sí lo voy a utilizar porque es factible, ¿no? Cosas así. Entonces, más bien depende de esa parte, fíjate. Bueno, claro. Yo pienso, a lo mejor erro, ¿no? Bueno. Dice Mar Eterno, amanecer, excelente tema, les felicito, abrazos para Ley. ¿Quién es Mar Eterno, mi Ley? Te conoce. Sí. Bueno, y síganos escribiendo o escríbanos si sus preguntas, si tienen más preguntas para mi querido experiencias Ley. con la inteligencia artificial. Bueno, continuemos. Sí, bueno, yo te tenía una pregunta acerca justamente de esto de toda esta brecha que hay entre alguna comunidad u la otra por las diferencias económicas y todo eso, ¿no? Pero creo que ya no las respondiste. Me gustaría un poco más que nos contaras. Hace ratito hablábamos tras bambalinas de esto de que ya estaba no recuerdo si me dijiste en la Cámara de Legisladores o en la de en la Suprema Corte. En la Suprema Corte, porque la IA ya se utiliza para muchas cosas, desde ahorita ya lo hemos platicado, hace rato le comentaba, yo leí que ya hay libros publicados por la IA, entonces, ya dándoles un poco del contexto de todo lo que hace la IA y que muchos de ustedes ya lo saben, me encantaría preguntarte, ¿tú qué piensas? Bueno, ahorita ya me estás diciendo que hay una iniciativa para legislar esto, pero mi pregunta es, ¿tú crees conveniente que haya
algún reglamento en las instituciones para que el uso de la inteligencia artificial sea, pues a lo mejor ya más, que se practique con más ética en cuanto a ejemplo, si la voy a utilizar, tengo que leer a los estudiantes, ¿no? Digo, finalmente yo creo que por ahí estaba también escuchando una conferencia hace ya un rato donde decía una maestra que ellos se daban cuenta por palabras en específico que usa la IA que no son muy humanas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de esto, de los reglamentos que son inexistentes en las instituciones para el uso de la IA? ¿Regulación o censura? Fíjate que es más bien yo creo que una regulación, porque censurarlo Sí, no se podría. no podrías Sí. hacerlo. Tendrías que ir totalmente contra el sistema. Y pues hablando en cuestiones económicas, los que están detrás de esto, pues no lo iban a permitir, ¿no? Entonces, no, más bien yo creo que regularlo, porque por ejemplo, fíjate que cuando sale un nuevo producto de tecnología o en este caso de inteligencia artificial, puede publicarse y utilizarse libremente en todo el continente americano, sin problema, pero no así en Europa. En Europa necesitas decirle al gobierno en qué vas a utilizar esa tecnología, para qué la quieres, y reglamentarlo para el uso. Y entonces tienes que darle a entender, bueno, yo como particular, pues voy a utilizar esto para esto, por esto, y vamos a lograr esto. Claro. Y entonces así se utiliza allá, ¿no? Por eso es que muchas cosas que salen aquí no las pueden ver allá. Cuando salen allá es porque ya tienen la reglamentación establecida. Y aquí ahorita es como pueblo de nadie en este sentido. En México estamos en pañales al respecto. Esta resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a que a la inteligencia artificial no se le puede adjudicar la autoría de un libro. Y ya hay muchos. Sí, claro. Y tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial te jala información de todos lados para crearte la estructura de un conocimiento en concreto, y nada más. ¿Y dónde quedaron los derechos de autor? ¿No? Porque no nada más está afectando a 2 o 3 personas. Claro. Está tomando la información de muchos miles de sitios que hay, cientos de millones de sitios que hay en el internet. Porque la web es... sí, que nada más jala de la autoría de otros. Así es. Entonces, por eso no se le puede adjudicar la autoría. Por consiguiente, no podemos citar la inteligencia artificial tampoco. No sería correcto. Para empezar, no es un humano, no es una persona, no es alguien experto en el tema, que haya hecho investigación, análisis, y que cuando consultes las fuentes de información sean exactamente las mismas. Porque el mismo tema te lo va a, como lo comentábamos ahorita, te lo vuelves a estructurar y te va a dar otra respuesta distinta, hablando del mismo tema. Entonces no puedes utilizar como la cita bibliográfica de lo que te dijo la inteligencia artificial. Pero si ocupas un libro, una revista, un artículo, una imagen, un video, y lo vuelves a consultar en el minuto tal, en la página tal, en el párrafo tal, ahí va a estar, sin ningún claro. Pero ¿cómo regular esta parte, por ejemplo, de la inteligencia artificial en imagen? Que he visto que se generan imágenes para cometer fraudes y está siendo ya tan sofisticado que muchas personas no se percatan, digamos, de ello. Allí cómo regular el uso de la inteligencia artificial en relación a esos fines o más bien como de qué va esta resolución de la Suprema Corte, o tiene que ver específicamente con los libros. O con los libros. Tiene que ver con los libros. Ahorita, no, por lo que te decía, estamos en pañales al respecto. Sí, no hay políticas públicas todavía. Ni siquiera están contemplando las regulaciones.
¿no? En este hecho, de facto, solamente es como no podemos darle la autoría a la inteligencia porque no es una persona. Esa es su resolución y no hay más. Entonces, imagínate, van a construir una central de datos de inteligencia artificial aquí en Querétaro. No sé si sabían al respecto. No. Se dio el anuncio en la mañanera de que van a hacer esta creación de este centro de datos y obviamente va a crear muchos empleos directos e indirectos, la inversión y el derrame económico va a ser muy grande, pero ¿cuáles son las implicaciones ambientales? ¿Cuáles son las implicaciones sociales? Y todas estas cosas que no se están tomando en cuenta, ¿no? Entonces, realmente no hay una regulación. Yo diría que tendríamos que empezar por la casa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo vas a utilizar la inteligencia artificial? Utilízala, pero no para salir del problema, sino para mejorar tu aprendizaje. ¿Y para las instituciones, cómo lo ves? ¿También muy lejos? Depende cómo lo uses. Instituciones, hablando de escuelas. Sí, educativas, ¿no? Depende cómo lo uses, fíjate. Por ejemplo, pues yo me di a la tarea de bajar algunas cosas. Ajá. Por ejemplo, tenemos esta que dice, no sé si lo alcanzan a ver por ahí. Sí, ahí. Guía del uso de herramientas de inteligencia artificial. Ajá. Guía de uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para el estudiantado, ¿no? Esta es de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que es una institución de aquí de México. También está la guía hecho por la UNESCO, la guía para el uso de la inteligencia artificial generativa en educación e investigación, ¿no? Entonces, y me encontré que edita o que utiliza la UNAM, pero que viene por parte de la Universidad de León. Pues son universidades gringas, ¿no? La inteligencia artificial, guía para estudiantes 2025. ¿no? Entonces, en todas estas no te dice en específico cómo la tienes que utilizar. Te dan recomendaciones. Gracias, te dan las recomendaciones de que no lo utilices con malas intenciones, que seas ético, shalala. Pero estamos de acuerdo que la ética, todos los valores, son cosas que aprendemos en casa. Claro. No son cosas que vas a ir a adquirir a la escuela. Sí. La escuela solamente es el refuerzo de lo que aprendes al respecto. Entonces, más bien yo diría que tendríamos que comenzar por solidificar esos valores en casa, la honradez, la ética, la dignidad, etc. La lectura. Así es, para que estemos en la disposición de utilizar las herramientas de la mejor forma y manera, ¿no? Porque si tú eres ético no vas a estar pensando en utilizar la herramienta para hacer un fraude, por ejemplo. Sí, sí. Pero esa es una cuestión ya más de valor. Entonces, más bien, como diría mi abuelo, eso se mama, ¿no? Entonces, lo vemos en casa. Sí, claro. Y sí me interesa conocer tu opinión respecto a las diferencias, ¿no? A la desigualdad, digamos, ¿no? O sea, cómo, desde tu perspectiva, en las universidades, en los procesos educativos, ¿cómo se va a salvar la diferencia y la desigualdad entre zonas donde apenas hay luz e internet y otras zonas que están a la vanguardia del uso de la inteligencia artificial? O sea, me parece que en algún momento habrá una brecha enorme. Sí, una disparidad que pues le proporcione más oportunidades a unos que a otros, ¿no? Sí, totalmente. El sesgo, por ejemplo, en nuestro país es muy grande. Y esto me hizo pensar, ahorita que lo estabas diciendo, cuando yo daba clases de INEA, ¿no? Que era la educación para adultos. El adulto mayor. Y pues yo tenía que viajar como hora y media para ir a la comunidad donde daban las clases. Y entonces esto tiene, ¿por qué te digo esto? Tiene que ver también con las propias personas. En los centros educativos, en las ciudades, tanto de índole privado como público,
no tienen ningún problema con esta parte de la accesibilidad a la tecnología de la información, porque es parte de la estructura del lugar, ¿no? Por así decirlo. Pero hablando de la marginación, pues de los escasos recursos con los que se cuenta, es más bien una cuestión de aspiración y de resistencia, ¿no? Entonces, entendiendo estas dos partes, ¿por qué de aspiración? Porque tienes que motivar demasiado a las personas para que aspiren a salir de esa parte complicada y tener mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, también esto tiene que ver con las oportunidades que hay y con los recursos con los que se cuenta. Entonces es complicado. Tengo una cuñada que trabaja para el CONAFE. El CONAFE es en Chiapas, es como los que se encargan de ir a alfabetizar a las comunidades rurales. Y es una labor bien chida, bien noble, porque los niños o las personas de las comunidades están ávidas de que los niños o los jóvenes tengan conocimiento, aprendan, pero no hay los recursos para que llegue hasta allá. Entonces se contrata a estas personas para que vayan a estas comunidades y lo hagan. Entonces, cuando estaba en la escuela yo escuchaba a un profesor que decía que él brindaba de forma altruista su tiempo para algunos proyectos y cosas sin cobrar, solamente para poder ayudar a su comunidad a salir o tener otros recursos, otra información, otras capacidades, etc. No sé si, no me acuerdo cómo se llama este maestro. Y decía que él llegaba a dar clases a la universidad, pues por hobby, ¿no? Que realmente él no necesitaba ir a dar clases, ¿no? Ese trabajo. Y entonces eso me hizo pensar en qué voy a darle yo a mi comunidad al respecto de lo que yo sé. Entonces, por esa razón, doy los talleres de lectura, ayudo a las primarias que me lo solicitan a crear sus bibliotecas escolares, ver sus proyectos y estas partes para dar acceso al conocimiento de alguna manera y apoyar en lo que más se pueda. Entonces, esta es una cuestión ya también de altruismo por parte de las personas. Claro. Y también dependerá de, como te decía, de esta motivación y resistencia de quienes sí quieren seguir estudiando. Y te vas a encontrar en la red muchos videos de chicos que viajan kilómetros y kilómetros para asistir a clases, ¿no? Y tú ves eso y ves al chico o a la chica y dices, no manches, es una resistencia, tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana a la escuela. No manches, ¿quién? Y caminando, ¿no? ¿Quién haría eso? Sí, además. Es muy fuerte. Y en nuestro país esa brecha pues está bien complicada. No hay infraestructura. No es como en otros países que sí está muy alejado, pero hay carretera, ¿no? Entonces puedes tomar tu bici y te vas. Sí, claro. Y aquí no. Aquí tienes que subir montañas, bajarlas, veredas, terracería, barrancas. Es complicado en esa parte. Entonces yo creo que depende de la concientización de todos, de brindar el apoyo o este apoyo que esté a nuestro alcance dar en determinado momento. Claro, ayudarles a que aprendan, porque sí está cabrón. Sí. Está muy cabrón. Oye, mi vida, y por ejemplo, ¿tú cómo ves el trabajo en las bibliotecas a partir de tomar a la IA como herramientas? ¿Cómo crees que sea ese cambio? ¿Cómo te los ves? ¿Cómo te ves las bibliotecas? Está muy interesante. Ya como herramienta. Porque, por ejemplo, ahora en todas las bases de datos, Uh-huh. por ejemplo, en las bases de datos que utilizamos en la biblioteca digital, por ejemplo, EBSCO ya su plataforma te da el uso de una inteligencia artificial y lo que haces es hacer el análisis de tu búsqueda y entonces te proporciona referencias o sugerencias de qué otros artículos o documentos puedes utilizar. Y entonces eso te quita, más bien hace que ganes mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Que no pierdas tanto tiempo en este proceso de investigación. Y como ya te hizo el análisis de tu búsqueda, te da exactamente tal vez lo que estás buscando. Y eso te optimiza los tiempos como no tienes idea. Por ejemplo, hay una base de datos que se llama Tirano Online, que es una base de datos especializada en derecho,
su inteligencia artificial se llama Sofía. Entonces Sofía lo que hace es hacerte un análisis de tu búsqueda. Te da en la parte superior el concepto, ¿no? de tu búsqueda, tu concepto, y te da algunos documentos legales que puedes utilizar referente a ese concepto, la bibliografía o libros electrónicos que puedas ocupar y cómo se relacionan todos entre sí. Entonces eso ya te optimizó el trabajo, ya no tienes que hacer esa parte, ya solamente lo que tienes que hacer es revisar esa información y tomar lo que necesitas. O en su defecto, al momento de desplegar el documento, lo seleccionas y te hace un análisis bien detallado de esa selección de información y hace exactamente lo mismo. Este párrafo tiene referencia con estos otros documentos, con estos otros artículos, con estos libros, y te crea una estructura de documento, un mapa conceptual que puedes utilizar, ¿no? Entonces es una maravilla. Sí, es una maravilla. Podemos brincar. Leer. Bueno, tenemos que leer. ¿Para qué? Pues si nos preguntan cómo llegaste a este conocimiento, pues mi amigo Sofía. o Sofía, pues me lo hizo, ¿no? Entonces no podemos decirles al profesor, tenemos que tener esta capacidad de análisis y de decir, bueno, pues es que hice una búsqueda, me hizo la estructura, pero yo analicé el documento y saqué estas conclusiones. Entonces, la verdad es que está optimizando los tiempos. Sabes que en México a los estudiantes les cuesta trabajo esta parte de ir a investigar, de meterse a la biblioteca, de investigar, porque tienen que leer. Entonces, la herramienta de la IA hace esta tarea por uno y nos genera la tabla del conocimiento, pero bueno, no podemos brincarnos este proceso. Oye, y la pregunta que todo bibliotecario está esperando desde que empezó esta transmisión, ¿la inteligencia artificial va a sustituir al bibliotecario? ¿Va a sustituir a las bibliotecas? ¿En algún momento ya no habrá bibliotecas, sino hay un centro de inteligencia artificial con volúmenes virtuales? ¿O tú cómo lo ves? Fíjate que no puede ser posible porque la tecnología no tiene lealtad. Por eso es mi pensamiento, ¿no? Así lo veo. La tecnología no tiene lealtad. Como hoy funciona, o te ha funcionado bien durante 15 días, y el día donde tú vas a brillar por tu exposición que vas a hacer, etc., simplemente se chiqueó y no funciona, ¿no? Entonces, si te quedas así como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y para eso están, pues, las bibliotecas, ¿no? Y consulta a su bibliotecario favorito, por supuesto. Entonces, que nos puede ayudar a resolver muchas situaciones, ¿no? Y tenemos que entender esa parte. No creo que vayan a desaparecer, pero sí creo que la inteligencia artificial viene a reforzar los procesos o optimizar los procesos para tener un mejor resultado en cuanto a la entrega de las necesidades de información hacia los usuarios. La cuestión es cómo utilizamos esas herramientas. No es como decir que el libro va a desaparecer, no lo creo. Sí, la producción editorial está bajando y va a bajar. Eso es porque no leemos, ya nos gusta leer más en la pantalla, pero no ha dejado de haber producción de materiales bibliomerográficos desde el siglo pasado, ¿no? Y esta cuestión de que las bibliotecas iban a desaparecer es algo que se maneja desde los 50, por ahí así, ¿no? Entonces no ha sucedido, no creo que suceda. Y tampoco creo que los bibliotecarios sean sustituidos, a menos que no se adapten a los cambios tecnológicos. Eso es otra cosa. No, fíjate que estaba leyendo un conversatorio, una ponencia que se hizo en la universidad. Es una universidad católica. La del Valle. Creo que sí. La Salle. La Salle. Una de esas dos, ¿no? No, es la Salle. La Salle, ¿no? Y hablaban precisamente de esta parte, si los profesores iban a desaparecer, si la educación ya iba a ser totalmente por inteligencia artificial, porque pues tenemos la tecnología ahorita que nos permite hacer transmisiones,
y a lo mejor esto permite que el estudiante pueda ver la caracterización de una imagen virtual de alguien que no existe, solamente está interactuando y te hace pensar que estás hablando con alguien. Y ellos en este conversatorio hablaban de esta parte, de que siempre se va a necesitar el contacto humano para el aprendizaje. Y es muy cierto. El ser humano está diseñado para adquirir conocimiento, tanto visual como por el habla y la escucha directo, ¿no? Por eso está eso me hizo pensar en la tradición oral de los pueblos originarios, en sus leyendas, en estas cosas que va pasando el conocimiento de persona a persona, o en sus rituales, en estas cosas. No hay quien escriba, pero sí hay quien te dice esto es así y esto se tiene que hacer así. Y yo creo que es exactamente lo mismo. El detalle es cómo nos vamos adaptando a estos cambios tecnológicos que hay hoy en día. No podemos quedar rezagados. Tenemos que entrar en esta resistencia de adaptación. ¿Por qué digo resistencia? Porque sí, obviamente la inteligencia artificial o todo esto que conlleva es con otros fines políticos, económicos y shalala, conspiratorios, etcétera, pues tenemos que tener la resistencia de encauzar a las masas lo más posible al buen uso de las herramientas. Entonces no va a haber quien nos concientice más que nosotros mismos. Y necesitamos más bien entrar en esta dinámica de aprendizaje, de autoaprendizaje, porque en su momento a nosotros tres nadie nos enseñó a navegar en Internet. Claro. Nos tocó hacerlo de manera, ¿cómo se dice?, empírica, en el ensayo y error, porque era lo que se estaba utilizando en el momento. No era como, vete a tomar clases de búsqueda de información en Internet. Y hoy en día ya tienen ese taller, ¿no? Nosotros no, tuvimos que aprender en el camino. Sí. Y adaptarnos a esa tecnología. Y es exactamente lo mismo. Tendremos que adaptarnos, buscar el aprender estas nuevas herramientas de forma personal y volvernos más tecnólogos, ¿no? Y como bien lo decías hace un rato, dejar de ser analfabetos inteligencia artificial, porque ya ni siquiera es digital, ya sobrepasó esa parte. Y hablando de conspiraciones y teorías conspiranoicas, sí hay que tomar en cuenta que detrás de la inteligencia artificial no hay un ser humano, pero sí, casi siempre hay una corporación transnacional oscura y perversa, ¿no? Entonces, si en algún momento las bibliotecas y bibliotecarios fueran sustituidos por estos centros de inteligencia artificial, pues quizá lo que habría allí fuera lo que el mercado quisiera que tú leyeras, ¿no? Y estarían por fuera un montón de libros que quizá el bibliotecario pues te pudiera recomendar porque lo leyó en algún momento, lo sabe, le gusta, ¿no? Son libros es justamente que esto que hablabas estén fuera del mainstream, ¿no? Que no les gusta lo que quieren y ya. Y fíjate, es muy interesante esta parte, ¿no? Porque por eso es que la biblioteca, el bibliotecario dice que no discrimina por pensamiento, color, raza. Sí, es el lugar más democrático. Totalmente, puedes entrar y decir, no me gusta el calor de las bancas. Bueno, ¿no? A mí tampoco, pero son funcionales, ¿no? Y cosas por el estilo, y son bienvenidos todos, ¿no? Claro. Muy inconveniente. No, y hay información de todo, no nada más de la que quiere fulanito, perenganito, ¿no? Y esa es la ventaja de estar en una biblioteca. Sí, porque ahora pienso, por ejemplo, en la obsolescencia programada, ¿no? Que la padezco mucho ahora con mis aparatos del siglo pasado, pero pienso en eso en respecto a la inteligencia artificial y cómo, un poco lo que hablaba Aleph hace rato del fetichismo del capital y todo ese asunto, pues sí, o sea, te van delimitando digamos, el horizonte crítico hacia un lugar, te van determinando. Y pues, ¿quién te dice que en una biblioteca ahorita puedes encontrar un libro que ya quizá no se edita o que está allí por alguna razón y es una joya? Pero pues ahora
con la inteligencia artificial podrías tener libros ahí de Random House y Penguin y editoriales ahí todas mercantilistas y perderte de un montón de títulos, ¿no? Entonces, Ujú. Sí, de autores. pero ya, bueno, esa es mi teoría de la conspiración ahí, ¿no? No, es que es muy cierto, de verdad, Sí, Antonio. claro. Esto te conlleva a que te pongas la A que visera te del encuadres. caballo, te encuadres solamente en lo que quieren que veas, sin ver más allá, ¿no? Justo. Esto te limita como persona en tu pensamiento, en tu capacidad de abstracción de la información y cosas por el estilo. Pero ahí debe de existir la resistencia que decía Leí de leer para salir de De ese verdad, cuadro. yo por eso, y sí, yo sé que a lo mejor habrá muchos bibliotecarios que dicen que el bibliotecario no tiene que ser un promotor de la lectura, es correcto. Sin embargo, yo pienso que sí podemos ser facilitadores, ¿no? Eso. Entonces, no puedo facilitar algo que no conoces. Entonces, si no lo conoces, te tengo que enseñar para que sepas de qué se trata y entonces facilitarte las herramientas para que lo puedas usar. Es una situación distinta. Oye, y en relación al tema de este temor, ¿no? Que ya un poco nos platicabas hace rato en relación a ello, pero este temor de que la IA sustituirá a un montón de gente y un montón de gente se quedará desempleada y todo será una cosa ahí apocalíptica en la que todos estaremos tristes y patéticos en las calles mientras la IA domina todo. Ya hace rato platicábamos de eso y nos comentábamos, bueno, eso no va a pasar porque por muchas circunstancias, ¿no? Pero sí lo que va a pasar es que la IA ya es y se va a convertir en una herramienta indispensable, inevitable, y ya que casi que indisoluble para muchas de las cosas que nosotros hacemos, procesos educativos y más allá, Omnipresente ya en todo, ma. y procesos cognitivos. En ese sentido, alguien que va a salir al campo laboral o que está estudiando y que va a salir al campo laboral, ¿qué debería priorizar en su relación con la inteligencia artificial? Pues para no quedarse obsoleto, analfabeto, rezagado, ¿no? Pues mira, ni te preocupes porque hoy en día los niños de 5 años ya saben utilizar la inteligencia artificial como ponerse el chupón en la boca, ¿no? O sea, ya es como, para ellos no pasa nada. Ni para la chaviza en la actualidad, ¿no? Porque ya crecieron con esta parte o la adaptación para utilizarla es muy sencilla para ellos. Más bien sería ahora enseñarles a utilizar bien la herramienta, ¿no? Para ellos no tienen problema porque están en su tiempo, pero para nosotros que somos del siglo pasado y los que estamos ahora viviendo esta adaptación instantánea en una época moderna, es esa parte, tenemos que adaptarnos y aprender. Y no vamos a encontrar un montón de lugares donde tomar cursos y cosas por el estilo, y nos van a cobrar, ¿no? Obvio. Sin embargo, sucede lo mismo. Cuando estamos en la escuela, había quienes decían ahí su cartelón, ven y toma clases de búsqueda de información en internet. Y yo decía, no, pues tenemos la herramienta aquí en la escuela. Entonces, por eso yo llegaba... Y una materia, búsqueda de información. 4 horas antes a la escuela y me clavaba todo ese tiempo en el laboratorio. Me decían el chico internet. Por razón, ese apodo se lo debo a Suri. Ella me decía el chico internet. Y me clavaba ahí y a picarle a la computadora para entender el proceso y aprender. Dice exactamente lo mismo. La facilidad del uso de la inteligencia artificial es eso, es bien fácil. La cuestión es que hay que perderle el miedo. La ventaja es que nuestro dispositivo pues no nos va a dar una mala calificación, no nos va a regañar, simplemente nos va a decir no es posible hacer ese proceso. Entonces tengo que estructurarlo de diferente forma y pedírselo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba buscando, me interesan mucho los bonsáis, y le dije, por favor, ¿cómo se hacen los bonsáis? Y me dio así, le dije, no, y me lo dio muy somero. Tengo que dar ciertas descripciones
para que me diera exactamente qué es lo que necesito para aprender a hacer bonsais, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo, y perder el miedo a utilizar la herramienta para hacer videos, para hacer modificaciones de voz, no sé, infinidad de cosas. Entonces, en este orden de ideas, más bien sería cuestión de adaptarse al uso de la inteligencia y ver cómo lo vas a utilizar, ¿no? Adaptarse y aprender a usarlas bien. Entonces, nosotros somos los que tenemos que preocuparnos ahorita. Claro. Los que Sí. atrás, no, ellos ya están viendo tu clase y de repente ya es como, ya escribieron aquí qué necesitan y lo generan y es como, sí, el maestro. Ya Ya está está. chido, ¿no? Sí, sí. Entonces, Diré dos cosillas al respecto, ¿no? Uno, que pues sí hay que exigirse un poquito más, ¿no? De estar ahí modificando fotos y cosas allí. Pues hay que irse un poquito más, clavarse un poquito más, ¿no? Depende de lo que a uno le guste. claro, Y lo Claro. otro es que lo que pienso o sea, que me jode, pero al mismo tiempo pienso que es una virtud de la generación X y millennial, es que como que no paramos de estar en procesos de adaptación, ¿no? O sea, nos tuvimos que adaptar a la vida de nuestros padres, que era la de nuestros abuelos, y luego nos tuvimos que adaptar a la revolución tecnológica, y ahora, como bien lo mencionas, pues ya los niños ya nacen con esa habilidad, y uno es el que tiene que adaptarse, y luego todavía nos espera, ¿no? O sea, la tercera edad en la que hay que adaptarse a lo que venga en el A lo que mundo. venga, sí, sí, sí. claro. ¿Cuántos pinches Ahora, cambios hemos tenido nosotros, no? Y claro, lo ahora que nos falta. tomemos en cuenta que hay 3 tipos de inteligencia artificial ahora, ¿no? Ujú. Está la estrecha, la generativa y la superinteligencia, ¿no? O la general, ¿no? Nosotros vamos a estar en estas 2 primeras. La superinteligencia a lo mejor jamás la vamos a utilizar, a lo mejor no en este tiempo, porque no está a nuestro alcance. Es para los institutos de investigación y cosas por el estilo, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos al tipo de tecnología que nos van a estar dejando utilizar. Y este proceso de uso de la tecnología siempre ha sido así. Claro. El uso de la máquina de vapor, pues no era para todos, ¿no? Sí, no, Nomás no. para una cierta población. Cuando se inventó el barco igual no era para todos, nomás fue para unos Sí, cuantos, sí, ¿no? sí. Es Y que es así como las bases de datos en las bibliotecas, no son para no todos. son para todos, ¿no? Si Ajá, vemos a la UNAM tiene todo, ¿no? claro. Entonces tenemos que ir adaptándonos a esa parte y las demás instituciones pues buscar los recursos con consorcios y convenios para adaptarse al uso de la tecnología. Entonces es exactamente esto. No nos va a tocar utilizar toda la inteligencia artificial, pero lo que nos toca utilizar pues hay que aprender a utilizarlo de la mejor forma. No, hombre. ¿Qué tema tan interesante? La verdad es que, pues muchas gracias, Ley, por haber estado con nosotros en este programa. No sé si quieras cerrar con algún comentario, mi vida. Pues solamente invitar a tu auditorio que no tenga miedo al uso de la tecnología. Está para ayudarnos a tener nuestros procesos más fáciles, optimizar nuestros tiempos. Pero sí, sobre todo, la tecnología jamás va a poder sustituir el uso del razonamiento cognitivo del ser humano. Entonces tenemos que, a fuerzas, tenemos que leer. Siempre estaré con esta parte, no podemos brincarnos ese paso. Si queremos saber algo y tener conciencia perfecta de lo que sucede, tenemos que leer, porque la lectura cambia nuestro raciocinio, nuestra forma de percibir las cosas, y nos hace mejores personas, ¿no? Entonces, pues invitarlos a que lo hagan o por lo menos tómenlo en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a ti por haber estado con nosotros, por regalarnos tu tiempo y por regalarnos tu conocimiento de esta manera. Muchas gracias. La verdad es que es un tema muy interesante que todos deben de aprender y de saber. Yo, por ejemplo, esto que acabas de decir de que había 3 tipos de diferentes de inteligencia artificial, no lo sabía y voy a investigar el tema. De verdad, muchas gracias. Antonio Merrey. Nada, ok, muchas gracias a Ley y que sí, pues hagan caso y pongan en práctica
lo que nos comentó, sus consejos. No se preocupen tanto por la inteligencia artificial, ya está allí. No se va a ir. Pues ahí va a estar. Y nada, pues que tengan bonita noche, que se cuiden y que muchas gracias por... y que le den like ahí a nuestra página, compartan. Ya en estos días subo esto al YouTube para que lo puedan tener ahí también. Puedan ver los videos. Recuerden que los martes está la recomendación de libro infantil y los viernes está la recomendación de Antonio, que es para el público en general. Y como dice Antonio, denle like. Si les gustó este programa y se lo quieren compartir a alguien, compártanlo para que más personas estén enteradas y puedan platicar acerca del tema, ¿vale? Les mandamos muchos abrazos, muchos besos, que tengan muy buena noche y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta luego a Y todos. Buenas noches. espérenme, algo iba a decir Antonio porque se quedó así Sí. con las ganas de... Sí, ¿no? No, que de nuevo muchas gracias a Ley, que es su casa y aquí lo Sí. esperamos siempre que quiera. Estamos. Con más temas. No, pues yo dispuesto a colaborar siempre el que haya este tipo de herramientas y tecnología para llegar a muchos lados. Es genial. Y contribuir, dar un granito de arena. Y a mí me gusta mucho su programa porque lo que hacen es fomentar esta parte de la cultura, la educación, la lectura. Se me hace algo imprescindible. Mi bisabuelo le dijo a mi abuelo, lo mando a la escuela para que no lo engañen. ¿No? Entonces, con las generaciones, pues mi abuelo, mi papá, mis tíos, todos fueron a la escuela, ¿no? Hicieron ese sacrificio. Entonces, si lo que ustedes hacen es fomentar eso, el uso de la cultura, pues para que no nos engañen y tengamos una concepción de las cosas mejor. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti. Nada más que decir con estas bonitas palabras ya. Con eso nos quedamos. Nos vemos la próxima semana. Abrazos. Gracias. Gracias a ustedes por su tiempo.